Bienvenidos a un nuevo capítulo de la entrevista de la semana por las pantallas de UANTOF TV. Mi nombre es Javiera Leveque, voy a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Ella es Gina Morales, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación y Movimiento Humano. ¿Cómo estás, Gina? Muy bien, muchas gracias. Bien, feliz de tenerte en los estudios de UANTOF TV. Hoy nos viniste a contar un poco sobre tu trabajo de investigación, ¿cierto? Y contextualicemos un poco, esta entrevista surge gracias a tu participación en el Coloquio Internacional África y América Latina, Interacciones Transatlánticas, ¿está bien? Sí. Bien, Gina, ¿qué pasó en esta instancia internacional? Bueno, digamos que es un evento muy importante porque el Centro de Estudios, Serafia, cumplía 20 años, así que asistimos varios investigadores de diferentes países a mostrar las investigaciones que llevábamos a cabo. Entre estas fui en representación de la universidad a presentar una propuesta de un cuento digital en lengua de señas chilena que se llama Chile viste de colores y que trata básicamente de que llega una mamá a una escuela, ve a un niño negro y lo mira y dice, ¡ay, es un niño de color! Y el niño se mira y dice, ¡ay, no soy ni verde, ni rojo, ni azul, soy color plomo, el color del uniforme! Porque en el lenguaje están las pautas de discriminación y el no saber cómo denominar una persona negra, afrodescendiente o chilena nos llevó a alinear este trabajo con el diseño afro de la ONU que va hasta el 2024. Bien. Tu línea de trabajo tiene que ver con la discapacidad de los sordos, ¿verdad? Sí. ¿Está bien dicho así? Digamos que como teóricamente hemos estado trabajando el concepto que es diversidad sorda, porque te encuentras sordos que hablan, otros que hacen señas o que hacen señas y hablan y otros que no tienen medios de comunicación. Bien. ¿Sí? Y esto va por de aparte de que si tienen una ayuda técnica, un audífono o un implante coclear, es cómo se pueden comunicar y desde allí va nuestra línea de investigación. Bien, hablamos de un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje de señas. Y este lenguaje de señas es distinto en distintas partes del mundo, ¿cierto? ¿Cómo es nuestro lenguaje de señas, nuestra lengua de señas chilena, y cómo se diferencia de las otras, de otras partes? Bueno, la lengua de señas tiene un componente de los niveles de lenguaje, por lo cual es una lengua, y es una lengua característica de cada país donde se desarrolla. Entonces te lo voy a explicar así, y entonces usted va a repetir conmigo. Sí, así mueve las manitos, así, para estar preparada. Y esto es mamá en inglés, mamá en lengua de señas colombiana, mamá en lengua de señas de portugués. ¿Qué es con un besito? Con un besito acá. Y mamá en lengua de señas chilena. Mamá es con el meñique. Así. La y vaca. Así que tiene desarrollos propios. ¿Sí? ¿Y de qué dependen estos desarrollos? ¿Por qué va variando la palabra mamá, por ejemplo, en diversos lugares del mundo? Mira, básicamente lo que pasó en Chile, como pasó en varias partes de Latinoamérica, los sitios donde estudiaban los estudiantes con diversidad sorda, por lo general eran internados y las profesoras eran religiosas, monjas. En el caso en particular en Chile, que tiene el colegio más antiguo de Latinoamérica, que tiene casi más de 100 años, las monjas eran de origen francés, así que la lengua de señas, la base lingüística en la lengua de señas chilena es el francés. Bien. La base lingüística en Perú, en Colombia, es el inglés. Estuvimos conversando, ¿cierto?, fuera de cámara, y entramos a un tema un poco conflictivo. ¿Qué pasa con nuestra educación en Chile? ¿Estamos preparados o no para ser inclusivos o para recibir a estas personas con discapacidad sorda? Es un gran desafío. Digamos que Chile ha tenido avances, hay políticas de inclusión, el hecho de que los estudiantes puedan ingresar a la escuela, el camino de la discapacidad con ingreso a la escuela cambia toda una vida. El concepto creo que se está transitando entre una mirada clínica de ver solamente desde el audífono a la educación y al lenguaje como tal y a la adquisición de la lengua en la primera infancia. En esto es el desafío para Chile, es que faltan políticas lingüísticas inclusivas, es decir, nace un bebé sordo, claro, el papá lo tiene en sus brazos, le dan el diagnóstico y de una vez le dicen que su hijo es un perdedor. Tiene una pérdida auditiva. Entonces el papá empieza a buscar primero una ayuda audiológica, pero cuando el niño llega a los 5 años a la escuela, tiene 5 años de cuerpo
pero cero en audición, cero en lenguaje, y es allí el desafío de crear políticas lingüísticas en la primera infancia. Bien, sí, bueno, me surgen varias dudas. La primera de ellas, ¿cuál sería el ideal? ¿En qué políticas deberíamos trabajar como país, como sociedad, para ser más inclusivos? En el caso de la diversidad sorda, es que estén con hablantes nativos o locutores nativos o modelos lingüísticos sordos que hagan el acompañamiento a los padres en la primera infancia, porque hay unas estadísticas también con esto, y es el 95% de los niños sordos, sus padres son oyentes, el 95%, y el 5% sus padres son sordos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los padres son sordos? Entonces, el niño tiene una lengua materna en su casa, la desarrolla, y cuando el niño a los 5 años va a la escuela, que la profe no sabe señas, entonces, ¿dónde empieza la discapacidad? ¿En su casa o en la escuela donde no saben las señas y no saben cómo comunicarse? Claro, y desde esas cifras surgen también otras que también conversábamos fuera de cámara, que es solo un 3% del total de los sordos ingresa al sistema educacional. ¿Qué pasa con el otro 97%? ¿Cuál es la realidad? ¿No? Mira, la realidad es que es bastante alarmante, porque según las estadísticas, volvemos porque los numeritos y la gente te ayudan a dimensionar. En Chile hay un promedio de 500.000 personas sordas, y de estas solamente el 3% en edad escolar en todo Chile asiste a la escuela, el 3%. Y en todo Chile solamente hay 2 colegios donde pueden terminar la secundaria de primero a cuarto medio en lengua de señas, porque la educación va de la primaria hasta octavo, van en escuelas especiales, si tienen la suerte, porque en otro lado han cerrado las escuelas, ¿no? En otras regiones. Y son un poco costosas. Son municipales, son públicas por lo general, y ya para secundaria van a procesos de integración o pie, pero unas situaciones que violentan lo más básico de la dignidad humana, que es la comunicación, que son los derechos lingüísticos. Entonces entra un joven a la escuela, pero no hay intérprete. Así que es entrarlo a que esté solamente sentado, pero sin nada de conocimiento. Bien. Curricularmente, ¿deberíamos hacer algunas modificaciones en la formación de nuestros profesores de las distintas áreas, por ejemplo? Sí. Al ser formadores de maestros, es el momento en que se deban ciertas pautas para acceder o acercarse a la diversidad que está inherente en el aula. De diversos tipos de discapacidades o de inclusión, pero les llegan estudiantes y los profesores no saben qué hacer, y por un hecho, no sé, como básico, empiezan a invisibilizarlo. Es decir, hay un niño autista o un niño con alguna necesidad educativa especial o un niño en diversidad sorda, y lo que hacen es que está el compañero, le preguntan, llegan donde el estudiante diferente o en diversidad pura y no le preguntan y pasan. Entonces te encuentras estudiantes sordos que estudian y los profesores dicen, no, pero es que es muy tranquilo. Y uno dice, sí, pero ¿y qué aprendió? No, pero es que copia. No, sí, pero transcribe. ¿Y usted cómo sabe el que aprendió? Así que el profesor se encuentra a 2 desafíos. Una, si ya es formado, si ya se graduó y está en el aula y le llegan los estudiantes, el desafío es capacitarse. O sea, porque no hay nada que no sea perfectible, perfeccionado. Sí. Bien. Si tuviéramos que definir nuestro panorama nacional en cuanto a la diversidad sorda, ¿cómo estamos los chilenos? En diversos niveles. Sé que las comparaciones son tediosas, pero te voy a dar como 2 ejemplos así como fuertes. En una son las políticas lingüísticas en algunos países que llevan mucho tiempo. En Chile se reconoce la lengua de señas desde el 2010. ¿Sí? Y el otro ejemplo es en Brasil, en Santa Catarina, en la Universidad de Florianópolis, están estudiantes sordos con doctorado en lengua de señas, y el jefe del departamento es sordo. Y están estudiantes sordos y oyentes, el profesor es bilingüe, hace señas, y la pregunta ahí cuando sale, nadie te pregunta, ¿eres sordo o eres oyente? Porque la clase está mediada a través de la lengua. Entiendo. Bien. ¿Cómo se trabaja con la comunidad que no tiene algún tipo de discapacidad? Ya sea, bueno, hablamos mayoritariamente, ¿cierto?, de la diversidad sorda.
¿Cómo trabajamos con el resto, por ejemplo, de los niños en un establecimiento? ¿Cómo los incluimos también a ellos? Hay una palabrita que es sensibilidad y sensibilidad intercultural, que tienen que ver que es la apertura de la mente, la empatía, no juzgar y ser proactivos en la lengua. Los niños en un contexto cultural aprenden las matrices culturales de su familia o los puntos de discriminación, así que considero que lo más importante es cuidar el lenguaje y desde allí enseñarle a las niñas y niños cuál es la mejor forma de nombrar, de denominar a su nuevo compañero que llega y que se va a quedar allí y se va a quedar no desde un posicionamiento del pesar, sino por situación básica de derecho. Bien, eso es por parte de los niños y nosotros los adultos, ¿cómo nos volvemos medio inclusivos? ¿Estamos a tiempo? ¿Podemos hacer algo? Sí, es volverse sensible. Considero que cuando uno se enfrenta a algo nuevo, que no está en tu realidad, saber cómo denominarlo. Por ejemplo, con la nueva migración afro, con la palabra que te decía, que no se sabe cómo llamar y empiezan a decir, no, es que es una persona de color y no lo hacen de un juicio de mala fe, solamente que no tienen la palabra adecuada y asumen que esta palabra es la más políticamente correcta. Sí. Pero cuando las personas te lo dicen, de una vez yo les digo, ¿de qué color es? ¿Es verde, amarillo, rojo? No, espérate, ¿cómo lo digo? Y ahí empieza uno a negociar en lo que es el lenguaje. Pero el lenguaje es propositivo, es acción y se tiene que hacer una educación como en doble vía. O sea, no puede ser a través de una confrontación o de una pelea. Tiene que ser dentro de la conciliación y de armonizar los conceptos. Bien. Gina, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista de la semana. Gracias. Bien, nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista de la semana por el canal televisivo de la Universidad de Antofagasta. Bien.